Empezamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Tema número 1, la comunión en el Evangelio. Texto base, Filipenses 1, del 1 al 6. Estamos poniéndole como título al tema, hemos leído el tema, la comunión con el Evangelio, ahora le estamos poniendo un título: Dios empezó su obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó su obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La necesidad de depender de Dios. Introducción. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, pidiendo con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. Es importante mirar el texto parafraseado y darnos cuenta la importancia de depender de Dios. Porque si nosotros nos encontramos con Cristo, es muy probable que vamos a tener un problema. Y el problema es que vamos a pensar que manejando los preceptos iniciales en el Evangelio basta. Y tenemos que tener la misma actitud que Moisés, a pesar de que él estuvo en un ministerio temporal. Él nunca se conformó. Tengamos un santo descontento, no nos conformemos, porque cuando nos conformamos caemos en la rutina, caemos sencillamente en el nominalismo, y cuando nos volvemos nominales, sencillamente perdemos el espíritu de la letra, y cuando caemos solo en la letra, nos vamos a convertir en religiosos. Ese fue el problema de los fariseos, y así podríamos mencionar a muchos. Entonces, pero cuando Dios está en el centro de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo sencillamente nos controla, estamos en la capacidad de no solamente quedarnos en el punto inicial de los preceptos iniciales del Evangelio, sino caminar de la mano de Dios hacia la madurez. ¿Qué es lo que está diciendo al final? Confiando en esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios. ¿Cómo hemos llegado a esa buena obra? No por la predicación de alguien. El que predicó solamente fue una herramienta. Se cumple la Escritura que dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, que es la actualidad del ser humano. De justicia, porque la única justicia que nos da la victoria es la de Jesús el Cristo, y que nos evita, y habla del juicio, y que nos evita la ira venidera. Entonces, con eso en mente, vamos al desarrollo. Orando con gozo por la iglesia, del 1 al 4. Orando con gozo por la
iglesia, del 1 al 4. Es un texto muy sencillo, pero al mismo tiempo es profundo porque va a desnudar algo que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Y porque sencillamente va a hacer que nosotros oremos e intercedamos por otras comunidades que de repente no tienen la misma camiseta puesta que nosotros la tenemos y que muchas veces solo oramos por nuestras comunidades que tienen la misma camiseta. Las demás comunidades que pueden estar en correcta relación con el Evangelio de Jesucristo y que pueden estar muy cercanos a nosotros, como no tienen la misma camiseta, no oramos por ellas, y al mismo tiempo tenemos actitudes vanas y sectarias. Entonces, este texto nos va a desafiar. Y decimos regocijémonos, porque existen comunidades cristianas que viven victoriosas su comunión en el Evangelio de Jesús el Cristo. Sí, hay muchas comunidades cristianas que viven victoriosas y que no se han conformado, sino que están dejando que sea Dios el que perfeccione la obra, como dice el apóstol en Filipenses 1:6. Es un versículo tremendo que nos desafía y que deberíamos sencillamente tenerlo en la memoria, estando persuadidos, dice el apóstol, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es, digamos, como el final del versículo que da a luz lo que el apóstol está diciendo, ¿no? Demos gracias a Dios en nuestras oraciones en favor de esas comunidades, para que la gracia y paz en Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo continúe en ellas. ¿Cuántas veces hemos orado? A ver, Jorge, me voy a hacer para mí, para que usted no crea que lo estoy tomando por usted, sino yo me pregunto, Jorge, ¿cuántas veces has orado por las comunidades que no tienen tu misma camiseta? Por las comunidades que sencillamente abrazan el Evangelio de Jesucristo también y que viven victoriosas en Cristo Jesús y que no se han conformado, sino que cada día están pidiendo más y más en su devoción a Cristo. Y yo tengo de decir que conforme avanzo en la palabra, me voy despojando de todo sectarismo. Puedo decir que conforme avanzo en la palabra, me voy volviendo más llano. Y conforme avanzo en la palabra, la soberbia se me va quitando. Me vuelvo más humilde. Y puedo reconocer que en otras comunidades también hay una vida de victoria y de comunión en el Evangelio de Cristo Jesús. Y por eso digo que conforme avanzo en la vida cristiana, voy volviéndome más humilde. Por eso es de que también nosotros debemos de orar por otras comunidades, porque ahí está el quid del asunto. Estamos mirando a las otras comunidades como comunidades que son parte de la gran iglesia, que es el cuerpo, que Dios sencillamente la vislumbró desde antes de la fundación del mundo. Y no se trata de ninguna congregación con un nombre específico. Es la gran iglesia universal que Dios la concibió desde antes de la fundación del mundo y que desde antes de la fundación del mundo tiene inscritos a todos sus conformantes. Por eso es que hay que tenerlo claro, y eso lo dijo el apóstol en Efesios, y no es un invento mío.
Y es muy importante hacerle caso. ¿Por qué hay que hacerle caso a los apóstoles? Porque dice la Escritura en el Apocalipsis que en el muro, en el cimiento del muro de la ciudad, de la gran, Nueva Jerusalén, están ahí escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y no me queda duda que nuestro apóstol también está ahí. Me refiero a Pablo. Está escrito su nombre. Entonces hay que hacerle caso a nuestros apóstoles. No le hagamos caso, por favor, a los pseudo apóstoles de este tiempo, a los pseudo maestros de este tiempo, a los pseudo profetas de este tiempo. Que no hay apóstoles en este tiempo, yo diría que hay misioneros. Que no hay profetas, hay profetas, pero que confirman la palabra de Dios, que confirman el final conforme a la palabra de Dios. No hay profetas que aparecen como videntes, chismólogos, que se meten en la vida de las personas. Esos no son profetas. El profeta tiene que confirmar la profecía bíblica. Que no hay pastores, que no hay maestros, claro que hay pastores. Pero los pastores son humildes, porque saben que el pastor de pastores es Cristo. Y no se enseñorean de las ovejas, como habla el apóstol Pablo. Y que hay maestros, también hay maestros, pero que también son humildes en transmitir la verdad de las Sagradas Escrituras, y solo de las Sagradas Escrituras, y que no hacen interpretaciones privadas, no sacan de la galera una enseñanza y la quieren imponer y sacando del contexto versículos, no. Todo lo contrario. Se ciñen al escrito está y están como en una armonía con todas las Sagradas Escrituras. Cuando usted ve una enseñanza que está en armonía con las Sagradas Escrituras, es bíblica, viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Pero cuando usted escucha una enseñanza que sale de la totalidad de la Biblia, esa no es una enseñanza que viene del Espíritu, deséchela. Entonces, regocijémonos por las comunidades que viven victoriosas su comunión en el Evangelio de Jesús. Demos gracias a Dios en nuestras oraciones en favor de ellas, porque somos una sola iglesia, la que Dios visualizó desde antes de la fundación del mundo, para que la gracia y la paz en Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, continúen en ellas. Y si nosotros lo hacemos así, Dios también lo hará con nuestras comunidades locales. Que nuestras oraciones sean bajo la guía e intercesión del Espíritu Santo. Y la certeza que esto así ocurre es que nos gozamos por lo bien que viven las congregaciones hermanas. Cuando oramos en el Espíritu, cuando nos gozamos, cuando hay gozo auténtico, verdadero, que viene del Espíritu Santo, entonces estamos orando en el Espíritu porque nos gozamos, porque el gozo viene del Espíritu. Y por lo bien que viven las congregaciones hermanas, nos gozamos por él. No disputamos con ellas. No estamos molestos porque les va bien a ellas. Y a nosotros no, nos gozamos, porque sencillamente el Hijo de Dios es benigno, es paciente y es bondadoso. Sigamos porque se nos pasa el tiempo. La segunda parte son los dos últimos versículos. Una vida de fe perfeccionada.
rapidito porque se nos va el tiempo. La comunión en el Evangelio desde su primer día hasta hoy es notoria, porque están viviendo una fe comprometida que muestra el fruto del Espíritu en la congregación. Eso estaba ocurriendo en Filipos. Eso significa que los hermanos de Filipos no se han conformado en los rudimentos iniciales, sino que están proyectando un ejemplo de madurez. Porque a veces hay algunos hermanos, y yo lo he escuchado, que me han dicho, no, nosotros no necesitamos nadie más, ya estamos completos. No necesitamos que nadie venga con una enseñanza porque estamos completos. Yo conozco comunidades cristianas que tienen todo. Tienen colegio, tienen seminario y tienen maestrías y doctorados. Pero sin embargo, ¿no? Y tienen la llenura del Espíritu, pero sin embargo siempre le dan apertura y no ahogan a los ministros, sino al contrario, se gozan de que surja un nuevo ministro. Y alguien escribió y decía, dejemos lo que surja. Los que tienen todo nos enseñan a que debemos dejar. Lo que pasa sencillamente es de que en algunas congregaciones, como no tienen nada, no quieren sencillamente que nadie tenga nada, ¿no? Entonces, muy fácil. En tierra de ciegos, el tuerto es rey, dice. Y a veces en muchas comunidades, como hay mucho celo y como no se ora por otras comunidades, se piensa y se hace creer que la única iglesia, la iglesia verdadera, es mi congregación. Que deberíamos aprender mucho de lo que dice la palabra de Dios. Qué ejemplo de madurez nos da las Sagradas Escrituras con Filipenses. Terminamos rápido porque si no pierdo. Por lo que el apóstol no tiene ninguna duda y con total certeza afirma, el que ha empezado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. Y eso lo estaban experimentando los hermanos en Filipos. No se conformaron, dependieron totalmente de Dios y fueron sencillamente muy bendecidos. Ahora vamos a hacer algunas aplicaciones rapiditas nada más porque no tengo tiempo. Ora con gozo por las comunidades cristianas que viven victoriosa su comunión en el Evangelio de Cristo. Ya hemos ahondado, solo estamos resaltándolo. Reconoce que como iglesia no debes vivir solamente en preceptos iniciales de la fe de Jesús, sino totalmente depender de Dios, siendo presentado el día de Jesús, el Cristo en perfección. ¿Y cuándo vamos a depender totalmente de Dios? ¿Cómo dependemos totalmente de Dios? Cuando sencillamente nos introducimos en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es eterna, porque la Biblia es verdad, porque la Biblia nos santifica, porque la Biblia nos perfecciona en el conocimiento del Santísimo y porque la Biblia es más dulce que la miel. Y por eso el salmista va a decir, una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor para inquirir en su santo templo. Se me fue. Y hay otro versículo que me encanta, el 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Santo en Jesús el Cristo. Hay comunidades locales que viven victoriosa su vida de comunión en el Evangelio de Cristo, de Jesús el Cristo. Ora con gozo en favor de ellas para que
sigan creciendo hasta llegar a la madurez. No te conformes en vivir solamente en los preceptos iniciales de la fe en Jesús, sino depende totalmente de Dios para ser perfeccionado hasta el día de Jesús el Cristo. Se me fue el tiempo. ¿Estás viviendo sin sectarismo o vanidad? Esa es una pregunta que tiene una respuesta personal. Que la gracia de Dios nos continúe bendiciendo en este inicio de una nueva carta, para gloria y alabanza del Señor. Amén.